por acompañarnos. Hoy tenemos el gusto de presentar al doctor Pablo Alabarces. Yo les voy a leer su currículum. Es además un amigo conocido y alguien que admiramos mucho por su trabajo. Y que, bueno, aceptó con todo gusto esta invitación, se vino hoy en colectivo hasta Olavarría y bueno, vamos a compartir la jornada. Pablo es licenciado en Letras de la UBA, magíster en Sociología de la Cultura de IDAES, la Universidad de San Martín, y doctor en Sociología de la Universidad de Brighton, Inglaterra. Es profesor titular de Cultura Popular en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires e investigador superior del CONICET. Sus investigaciones incluyen estudios sobre música popular, culturas juveniles y culturas futbolísticas. Entre sus libros publicados se cuentan Fútbol y Patria, que lo tenemos aquí, que fue publicado en el 2002 en Alemania, nuevamente en 2010 y reeditado en la Argentina por quinta vez en el año 2022. Héroes, Machos y Patriotas, el fútbol entre la violencia y los medios en 2014, que obtuvo el segundo Premio Nacional de Ensayo Sociológico en 2018. Historia mínima del fútbol en América Latina, del 2018, publicado por el Colegio de México y traducido al portugués en 2022 y reeditado en 2023 en Buenos Aires. Postpopulares, las culturas populares después de la hibridación, 2020, publicado simultáneamente en México, Argentina, Ecuador y Alemania. Y Un muchacho como aquel, una historia política cantada por el rey, 2021, en colaboración con Abel Gilbert. Actualmente está preparando una historia del rock en América Latina, pero en el año 2022 publicó este libro, El fútbol en América Latina, con el que vamos a estar dialogando en el día de hoy. Bueno, Pablo, un gusto. Me gustaría preguntarte, porque hace muchos años que venís trabajando, investigando con el tema fútbol. ¿Qué te llevó como sociólogo a interesarte en el fútbol? Le tengo que dar una vuelta a esa pregunta, porque yo creo que fue al revés, es decir, que al dedicarme al fútbol me volví sociólogo. Hay una cosa que, viendo me enviaste ayer un sueldo, bueno, de lo que habían publicado la facultad, que no sé en qué, bueno, era una web interna de la facultad, ¿no?, anunciando que iba a venir, y que ponían lo del licenciado en letras y que también lo pusieron en la solapa del libro, ¿no? Le pusieron escritor, sociólogo, licenciado en letras. Yo dije, ¿qué ha pasado que de golpe, casi 40 años después, la gente se acuerda que yo me licencié en letras? Yo había estudiado literatura. Termino en el momento de explosión de la Universidad Democrática, en el momento en el que se vuelve universidad de masas, y entonces era más fácil conseguir trabajo que no hacerlo, y empiezo a trabajar en cosas relacionadas con semiótica, y luego se abre la carrera de comunicación en Buenos Aires, empiezo a trabajar en comunicación y cultura de masas. Pero mi formación era literaria, digamos, no tenía otra formación. Pero resultó que a fines de los... Bueno, trabajé con algunos de los fundadores de los estudios de la cultura popular de Argentina, Eduardo Romano, Jorge Rivera, con Aníbal Ford en comunicación, con Eduardo Romano también en la carrera de comunicación, en una materia que se llamaba cultura popular. Y entonces yo había escrito algunas cosas sobre el rock en los primeros tanteos de mi carrera, eran las épocas en las que nadie hacía posgrado, además. No existían los posgrados en la Argentina. Entonces uno hacía posgraduación dando clases, ¿no?, trabajando en cátedras, etc. Y así fue como en el 90-91 había escrito sobre el rock, incluso hice algo más un poco después. Dije, a ver, ¿cuál podría ser un buen tema para pensar cuestiones de la cultura popular? Y ahí apareció el fútbol. Le digo la vuelta con tu pregunta porque también tiene que ver con la Olavarría. ¿En qué sentido?
como te comenté hace un ratito, indagué en mi currículum, dije, ¿cuándo fue que vino Olavarría? Y fue en 1996. Y en ese 1996 eran unas jornadas de jóvenes investigadores en comunicación a las que vine a presentar una de mis primeras ponencias dedicadas al fútbol. No, miralo, yo venía tanteando el tema desde 90, 91, hace poquito, justo antes de la pandemia. Encontré que lo primero que había escrito es del año 91 sobre fútbol. Y ahí seguramente Poppy, que está ahí, estuvo en esas jornadas. Sí, claro que estuvo. Claro que sí. Exacto, estuvo en sí. esas jornadas de jóvenes. Él estaba en esa jornada, Y en las que yo presenté un trabajo que se llamaba, fíjate porque lo tenía acá a la vista, Los estudios sobre fútbol en la Argentina. Crónica de un niño solo. Y nosotros en los 2000 y pocos lanzamos la revista Intersecciones en Antropología. Exacto. Y nos llega un trabajo sobre fútbol y antropología. Y bueno, ¿y a quién se lo mandamos a evaluar? A Pablo Lavarce. Claro que sí, sí. Claro, lo divertido fue lo que vino después, esto de devenir sociólogo. ¿Qué pasa? Justo en el 95-96 se abre una maestría llamada en Sociología de la Cultura y Maestría en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural, que le inventan Beatriz Sadro, que había sido profesora de Argentina, y Carlos Altamirano. Años después Beatriz diría, en realidad esa maestría era en estudios culturales, pero no le quisimos poner estudios culturales, porque no queríamos ceder a la moda de los estudios culturales. Eran los años en los cuales todos los que más o menos veníamos de literatura, íbamos hacia comunicación, nos interesaban los temas de cultura popular, de comunicación, en realidad estábamos haciendo estudios culturales, pero era una etiqueta muy anglosajona. Entonces, ahí fue como Sarro y Altamirano dice, pongámosle Sociología de la Cultura. Y yo me pongo a hacer ese posgrado, una maestría en Sociología de la Cultura, en la que había un solo sociólogo dando clase. Uno. Y luego me salió la posibilidad de ir con una beca a hacer el doctorado en Inglaterra, a un doctorado en Sociología del Deporte, ampliamente, en el que yo no tenía que tomar ningún curso, porque era un doctorado de investigación. Con lo cual, devine sociólogo sin haber tenido un solo curso de sociología. Por eso digo que hay que darle una vuelta. O esta paradoja de inventar la sociología del deporte sin ser sociólogo y en una carrera de comunicación. Claro. Eso es lo que vuelve, lo que me hace gracia, por ejemplo, este redescubrimiento de mi licenciatura en letras 40 años después de Bueno, que se nota en la fluidez de los relatos del libro, que la verdad que tiene anécdotas muy interesantes. Pero, por ejemplo, este libro empieza diciendo: esta es una historia de algo que no existe. El fútbol latinoamericano no existe como narrativa unificada, como desarrollo homogéneo, como modo de jugarlo o de mirarlo, ni siquiera como origen común y mucho menos como destino. Y sin embargo es una historia posible. ¿Cómo la hiciste posible? Por prepotencia de trabajo. La historia de este libro es muy linda. Va a ser un libro al cual le tendré siempre mucho cariño. Arriba, a la derecha, dice Historia Mínima. Esto es una colección del Colegio de México. El Colegio de México es una institución de posgraduación mexicana que tiene un área editorial muy productiva y que hace muchos años inventó una colección. Hace muchos años editaron un libro que se llamó Historia Mínima de México y fue un exitazo, centenares de miles de libros. Entonces el colegio se entusiasmó y decidió inventar una colección llamada Historias Mínimas. Estamos hablando de una tradición editorial en la que, por ejemplo, está el Fondo de Cultura Económica y sus breviarios, ¿no es cierto? Esto es una tradición de una gran atención a la producción de libros para las masas, aquella que nosotros también conocimos en algún momento de nuestra historia.
Entonces empezaron con la colección de historias mínimas y sacaron, no me acuerdo, la cantidad de decenas de libros de historias mínimas. En el 2014 o 15, creo, hicieron un libro que el organizador era Pablo Yankelevich, historiador argentino, para más datos cordobés, exiliado en México, doctorado en México, que se quedó en el colegio y que es el director de la colección. Y era una historia mínima sobre la Argentina. Era el organizador, participaban varios amigos, Patricia Funes, colega historiadora, amiga de las épocas de la facultad, estaba preparando una historia mínima de las ideas políticas en América Latina. Me invitan a la presentación. Ahí me conozco con Yankelevich y Yankelevich me dice: ¿y cuándo vas a hacer una historia mínima del fútbol? No, digo, no sé, qué sé yo, no es el momento. Me dice: no, el problema es que el director del Colegio de México se la quiere pedir a Juan Villoro. Entonces yo dije, bueno, la de Juan Villoro va a ser una historia mucho más bella que la mía, aunque seguramente va a ser menos exacta. 2 años después, Villoro miente todo. Villoro es narrador, digamos, no es historiador. 2 años después me lo vuelvo a encontrar a Yankelevich, por absoluta casualidad me dice: ¿cuándo va a ser historia del fútbol? Y ahora sí, digo, me entusiasmé. Y el desafío era que tenía que ser una historia de América Latina. Y a esa altura yo ya tenía bastante desarrollado el conocimiento de América Latina, digo, había trabajado con colegas de todo el continente y sabía muy bien que hay pocas cosas tan poco latinoamericanas como un argentino. Y más hablando de fútbol. Es decir, si el argentino es narcisista, hablando de fútbol es 4 veces narcisista. Entonces dije, es un lindo desafío escribir una historia de fútbol en América Latina que no se note que está escrita por un argentino. Ese fue el desafío, que por supuesto falló. Llegó el día de la presentación y una de la que había sido correctora, que era una historiadora, etcétera, me empezó a marcar montones de cosas en las cuales se notaba que era argentino. Por ejemplo, el hecho de que yo dijera fútbol. La edición mexicana dice fútbol, sin acento, porque los mexicanos no usan el acento, los mexicanos lo dicen grave, por eso dicen fútboles. Y además, ni hablar de, cuando hablas de arquero, un arquero es un argentinismo. En todo el mundo hispánico se habla de portero, se habla de golero, se habla de guardameta, pero en ningún caso de arquero. Bueno, lo cierto es que el desafío consistió en que lo que había escrito era muy poco, en el sentido continental. Había historias locales, pero si había algo que juntara historias locales era Argentina, Brasil y Uruguay. Y el encargo era de México. ¿Se entiende lo que quiero decir? No, ya era una complicación esto, ¿no es cierto? Los mexicanos querían una historia latinoamericana, que por supuesto tenía que incluirlos, ¿no? Entonces, desde ya eso implicaba un salto. Y además estaba el problema de América Central, problema que es también institucional. Saben que hay 2 asociaciones, no hay una única asociación, hay una asociación del fútbol sudamericano y otro del fútbol centroamericano y norteamericano y el Caribe, que para colmo introducía otra dimensión, y es que no es América Latina, es el Caribe anglosajón en muchos casos. En fin. Y luego de eso, documentación. ¿Dónde encuentro algo sobre el fútbol en Haití? Pero Haití jugó una Copa del Mundo, por ejemplo. Entonces Haití no podía faltar. Y además uno de los pocos países que era francófono, etcétera, etcétera. Bueno, el esfuerzo fue armar grandes planillas en las cuales trataba de mantener cuadros sincrónicos de cuándo se había jugado el primer partido en Argentina, Brasil, Uruguay, México, El Salvador, etcétera, etcétera. Tratar de ver si los procesos eran similares, no eran similares, etcétera, etcétera. Fue costoso. Fue muy costoso. Lo bueno es que para ese entonces, el libro se escribió en el 2017, la primera edición, la Argentina estaba, ¿cómo decirlo?, relativamente desplazada, es decir, estaba la figura muy fuerte de Messi, ¿sí?, pero no era ya
una potencia futbolística y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, eso me facilitó el trabajo de descentramiento. Este año, el Colegio de México había editado en México y en España, pero no había distribuido en América Latina. Entonces, hace el acuerdo con Prometeo en Buenos Aires y Prometeo dice, bueno, queremos editaron 4 hasta ahora. Una es la historia mínima de las mujeres en América Latina, que editó Dona Barrancos. Otra, el libro sobre Argentina, que editó Yankelevich, no me acuerdo cuál es la cuarta, y quiso editar la historia del fútbol. Y ahí me dijeron, pero tenés que reescribir el final. Claro, yo había escrito en el 2017. Del 2017 al 2022 había cambiado el final. ¿Quieren que les cuente el final? Claro, total. Lo cual también fue lindo lo de, bueno, poder escribir en caliente, porque en abril tuve que hacer esa reedición, que había ocurrido en esos 5 años en los cuales nuevamente la posición del fútbol latinoamericano se había trastocado de manera muy aguda. Así que bueno, fue una extensa respuesta para una pregunta que no quería tanto. Excelente, pero, excelente. Vamos a cambiar un poco. Dale. Y hay cosas, anécdotas jugosas. Por ejemplo, ¿qué vinculación hay entre las invasiones inglesas, el general Beneford, que fue derrotado, y la introducción del fútbol en la Argentina? Falta documentación como para todo, pero pareciera ser que los dos muchachos, los hermanos Hogg, que jugaron lo que se presume el primer partido de fútbol en 1867 en lo que hoy es el planetario de la ciudad de Buenos Aires, eran hijos de un Hogg que llegó con Beneford en 1806 en las invasiones inglesas. El Hogg en cuestión se quedó en Buenos Aires, amasó fortuna, como todo británico que en el siglo XIX se quedaba en Buenos Aires, mandó a sus hijos a estudiar afuera, como corresponde, a la madre patria, y cuando volvieron deportistas, como todos los hijos de la burguesía británica en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Sí? Ese es el momento en el cual los patricios, la gentry británica, se vuelve deportista. Y así es como entonces los hijos de un invasor de 1806 terminan siendo los que introducen. En realidad no se sabe qué jugaron. Eran 8 contra 8 y nadie dice de dónde salió la pelota, si es que hubo pelota, si jugaron con las reglas de rugby o con las reglas de fútbol. No hay relato del juego, es apenas un sueltito creo que es de Standard, que era uno de los diarios de la comunidad británica, pero así fue. Es decir, y hay una placa todavía hoy en el barrio de Palermo que dice: aquí se jugó el primer partido, cosa que, insisto, es incomprobable, o sea, si fue realmente, ¿no? Pero esa es la historia, así es. De todas maneras, es interesante, nosotros llamamos, ahí tenemos un problema que los que conocemos las islas británicas sabemos que es un problema, ¿no es cierto? Las invasiones no fueron inglesas, las invasiones fueron del Imperio Británico, de los que los ingleses eran la, entre comillas, etnia dominante, pero había irlandeses, había galeses, había escoceses. Cuando se dice que el fútbol de América Latina lo introdujeron los ingleses, fue muy divertido comprobar que son muy pocos los ingleses. En realidad, la mayoría eran escoceses. Si uno afirma en Edimburgo o en Glasgow, los que inventaron el fútbol en América Latina fueron los ingleses, los escoceses se enojarían muchísimo, ¿no? Porque son muy celosos de su tradición y su autonomía. En realidad, fueron los escoceses los decisivos, digamos, en esa expansión futbolera, ¿no? Esa es otra historia que resultó muy linda de comprobar. Y no solo en el caso argentino, esto se repite a lo largo y a lo ancho de todo el continente. Y el fútbol nació un poco elitista en el ambiente de colegios y se vuelve popular. Sí, y ese es el proceso que todavía falta mucho más recorrido para identificar con más precisión cómo es que se produce. Las historias la mejor historia es la que hizo el colega argentino Julio Friedenberg,
que se llama Historia Social del Fútbol Argentino, donde sus fuentes fundamentales fueron justamente el periódico The Standard, y es el que fue viendo con más nitidez y con más minucia esa transformación del fútbol de un deporte de elites, de colegios o de los clubes de la colonia británica. Me acordé del libro de este inglés que fue Nilsson, James Nilsson, que trabajaba en Buenos Aires, que era The Forgotten Colony, la colonia olvidada, ¿no? Bueno, la colonia británica tenía clubes en los cuales hacía deportes, escuelas en las cuales hacían deportes, pero cómo se produce, o sea, lo que se constata en todo el continente es que hay un momento en el cual se puede afirmar que ese fútbol se ha vuelto popular. Nadie ha podido describir con precisión el mecanismo por el cual se vuelve popular. Hay la hipótesis romántica, es la que afirma que eran los marineros británicos jugando en las calles los que llevaban el contagio de sus digamos, compañeros de clase latinoamericanos, ¿no? Que los habitantes de los barrios portuarios imitaban a los marineros británicos. No hay un solo dato de marineros británicos jugando, o sea, ni una sola fotografía, ni una sola crónica, ni nada que permita decir que los marineros bajaban de los barcos y se ponían a jugar al fútbol. Y sin embargo, eso persiste todavía como una explicación mítica. La otra tiene más que ver con sencillamente que el verlo jugar desató algún tipo de fenómeno de pigonismo, ¿no? En el sentido de que el juego parecía simple, el juego es simple, el juego es barato, es muy económico. Esto es, hace falta espacio, cosa que sobraba en América Latina a fines del siglo XIX, y algo parecido, algo redondo, digamos, ¿no? Llamarlo pelota puede ser una pretensión excesiva. Después de todo, como sabemos, con 4 medias hicimos la pelota y en aquella tarde perdimos por un gol. ¿Se acuerdan de eso? Estoy citando Chiquillada, de una vieja canción que grabó Fabio en 1969. O Pelota de Trapo, la película de Torres Ríos. Entonces, pareciera que estas cuestiones fueron las que generaron cierto espíritu epigonal, imitativo, primero en la burguesía local y luego, y ahí es donde no queda claro cómo se produce, en las clases populares. Obreros o no obreros, lo de los obreros también es un dato. El otro lugar donde aparece el fútbol es en la fábrica o en el ferrocarril, ¿no? Los ferrocarriles son un lugar muy fuerte de difusión. A grandes rasgos, lo que se ve con claridad es que primero el puerto, o sea, el puerto es decisivo, ¿no? Por eso las primeras potencias futbolísticas no son Argentina y Uruguay, son Buenos Aires y Montevideo, y luego Río de Janeiro, y luego San Pablo, y luego Valparaíso, y más tarde Lima. Es decir, son los puertos los lugares donde... Por eso también Colombia tiene un proceso más retrasado, digamos, ¿no? Porque su gran puerto era Barranquilla, y tarda, y además estaban... Colombia es un país con una geografía que lo fractura en varios pedazos, no es tan fácil el pasaje del puerto hacia el interior, cosa que sí ocurre en la Argentina y en Uruguay. En fin, lo cierto es que hacia 1910, 1920 diría con más precisión, sin saber cómo, el fútbol se había vuelto popular. Y eso significaba un pasaje en los practicantes y en los espectadores, ¿no? Fíjense que muy tempranamente, en 1904, ya hay presidentes asistiendo a partidos, ¿no? Eso habla de que se había producido un crecimiento muy acelerado de la práctica, ¿no? Roca va a ver un partido en Buenos Aires en 1904. Y aun cuando los ingleses introducen un montón de deportes al mismo tiempo, pica el fútbol como lo más popular. Y ahí hay un dato que es fantástico.
que tiene que ver con la dinámica imperial. Lo que está clarísimo, creo que queda largamente probado en el libro y en la documentación, es que la introducción de los deportes en las periferias tiene que ver con la relación con la organización capitalista de la economía. Las economías mejor integradas al capitalismo occidental de fines del siglo XIX son aquellas en las que más rápidamente se desarrolla el fútbol. ¿Por qué? Porque la gran potencia era Inglaterra, era Gran Bretaña, y entonces la Argentina y la Uruguaya eran las economías mejor integradas a ese capitalismo británico, y por eso es que son los primeros países deportivamente exitosos. Primer dato. Segundo dato, pero en América Latina eso implica tomar en cuenta cómo se integraban ciertas economías con el imperialismo norteamericano. Y ahí resulta que el Caribe estaba mucho más integrado con el capitalismo norteamericano, y ahí te aparece que es el béisbol, claro, el deporte. El caso mexicano es el más divertido. Yucatán, muy aislada del resto de México, tiene una comunicación directa con el Caribe y con Estados Unidos. Entonces Yucatán es beisbolera, ¿no? La península de Yucatán es beisbolera, mientras que el resto de México es más futbolero, y el norte, nuevamente con un contacto fuerte con Estados Unidos, es beisbolero. Y ahí nos falta el tercer dato, que es que en el Caribe, donde la dominación británica implica ocupación y presencia hasta entrado del siglo XX, ocurre lo mismo que, por ejemplo, la India. El deporte es el cricket. Pareciera que esto no se puede establecer como regla y falta todavía más investigación, pero pareciera que en los lugares donde Gran Bretaña ocupaba el espacio, es decir, no era de una gran influencia, sino que era la potencia colonial que dominaba política y militarmente el territorio, ahí predomina el cricket. Cosa que no ocurre aun cuando el origen del fútbol en Argentina, Brasil y Uruguay está ligado a clubes que originalmente se llaman clubes de cricket, y donde se juega cricket, rápidamente el cricket se corre y lo que se difunde más es el fútbol. Es muy interesante eso, ¿no? Posiblemente se deba a que donde hay ocupación colonial, las que juegan son sí o sí, por un lado, los nativos de la metrópoli, y por otro lado, las burguesías locales. No se produce proceso de popularización tan sencillo y tan marcado, digamos, ¿no? Y el cricket necesita equipamiento. Si uno compara, ¿no? Necesitas el bate, necesitas pelotas especiales, necesitas, en fin, una serie de implementos. Así que por ahí vendría la explicación. Lo que ocurre es que nos sigue faltando información. Claro. Nos sigue faltando información. Si estás de acuerdo, pegamos un salto en el tiempo. Sí, claro. Nos vamos a los 50. Dale. Aparecen figuras como Pelé, como Garrincha. Exacto. ¿Y qué reflexión te merece todo este despliegue que está tomando el fútbol en Latinoamérica? Yo digo en el libro que la aparición de Pelé y Garrincha es la aparición más afortunada de que estudia el fútbol latinoamericano. Lo que el fútbol latinoamericano tiene tres grandes etapas. La primera es el paradójico dominio uruguayo. Entre 1924 y 1930, el Uruguay, un país así de chiquito, es la potencia futbolística de la galaxia. Es una excepcionalidad radical. Para encontrar las razones de ese éxito, porque inclusive en la comparación, Uruguay no es el país más pequeño en ganar una Copa del Mundo, porque Inglaterra, como Inglaterra, estrictamente hablando, es más pequeña que Uruguay. Entonces, si uno le suma Gales, Escocia, es más grande, pero Inglaterra en sí misma es más pequeña que Uruguay. Pero, cuando Inglaterra gana la Copa del Mundo en 1966, tenía algo así como 42 millones de habitantes. Cuando Uruguay gana la Copa del Mundo en 1930, tenía 1.400.000 habitantes. O sea, no hay una mínima razón demográfica que permita explicar por qué en ese momento Uruguay es la potencia futbolística del universo. Primera etapa, el dominio uruguayo. Segunda etapa, el dominio brasileño. Y eso explota en los años 50 con esta aparición de figuras excepcionales.
la más excepcional de las cuales es Pelé, aunque la de Garrincha no le ensaya. Un tercer ciclo tendría que ver con la figura, estas dos figuras argentinas también excepcionales como son Maradona y Messi. Estos son los tres grandes hitos. Me marcabas el segundo, y porque el segundo lo que pone en escena es un conflicto que está en el arranque del fútbol, que es la cuestión racial, étnico-racial, llámelo como quieran. En realidad es étnica y se racializa porque tiene que ver con la relación de las élites blancas con los afroamericanos. Argentina no tiene ese problema, esto es algo que todos ustedes saben muy bien, sencillamente porque había borrado a su población afro, y un siglo más tarde descubrió, pero sigue escondiendo, que Maradona, por ejemplo, es claramente de ascendencia afro, ¿no? No sé si se enteraron de la polémica que se armó en medio de la Copa de Qatar cuando una periodista norteamericana se preguntó por qué no había negros en la selección argentina, y varios colegas locales le respondieron: ¡ay! Pero están escondidos, están blanqueados. Uruguay lo soluciona más o menos rápido, no sin conflicto, pero en 1924, cuando ganan los Juegos Olímpicos, hay tres figuras del equipo que son afrodescendientes. A Perú le cuesta también. Perú incorpora otro problema, que es, además de los negros afroperuanos, los indios. ¿Qué hacer con ellos? No hay indicios, no hay señales de la aparición de los cholos hasta entrados los años 60. ¿No? Pero al mismo tiempo Perú es el primer país del continente que incorpora a sus poblaciones originarias y los reconoce y los marca, ¿no? Son los cholos, son las grandes figuras del gran equipo peruano que va de 1968 hasta 1978, son cholos y negros. Pero ya en 1936 el equipo popular limeño es el Alianza Lima y es el equipo de los negros, ¿no? Y Brasil, ahora lo de Brasil es mucho más complicado. Brasil prohíbe el juego de los negros. Así como luego prohibiría el juego de las mujeres, Brasil prohíbe el juego de los negros, y la entrada de los afrobrasileños en el juego es un mecanismo muy, muy tortuoso, muy complejo, a lo largo de 20 años, hasta que finalmente en los años 30 acepta la participación de los afrobrasileños, y además de pronto aparecen las estrellas. Claro, eran grandes jugadores. Entonces en 1938 hay dos grandes estrellas que son Leónidas y Domingos da Guía. Brasil hace una buena copa en el 38 y aparece Gilberto Freire hablando de fútbol mulato, ¿no? La palabra que permitía incorporar a la negritud sin muchos problemas. Llega el 50, se hace la Copa del 50 en Brasil, un equipazo que se comía a los chicos crudos. Llega el último partido, juegan con Uruguay y gana Uruguay en el famoso maracanazo de 1950. El último gol, el segundo gol uruguayo, es una jugada de esas que los futboleros insultaríamos a un arquero durante décadas, digamos, ¿no? Le patean el primer palo al arquero y el gol de Gilla. El arquero era negro. La consecuencia fue que acusaron al arquero, acusaron a los negros brasileños de ser los causales de la derrota. Entonces la aparición de Pelé, Didi, Garrincha, que era mulato, etc., le permitió a Brasil, por decirlo de alguna manera, solucionar esto que el periodismo deportivo proponía como una democracia racial. Es decir, la solución a los problemas raciales brasileños aparecía por el lado del fútbol. El fútbol había permitido la aparición de una democracia tolerante y racialmente integrada. Por supuesto, era mentira. Las copas del fútbol no permiten soluciones étnicas, políticas, sociales, económicas, ni cosas por el estilo. ¿Hace falta que explique esto? Digo, acabamos de ganar una Copa del Mundo. ¿Vivimos el mejor del mundo posible? Hay una frase tuya en el libro que dice: los latinoamericanos vencemos al poderoso en el fútbol.
también ahí queremos reivindicar problemas geopolíticos, ¿no? Claro, pero lo que ocurre es que esto es una dimensión de la fantasía, de la imaginación y del deseo. Y en ese territorio nos va bárbaro. Es decir, en el fútbol los latinoamericanos imaginamos que integramos a los negros y a los indios. Nuestros países no son más democráticos, más integrados, más inclusivos, más igualitarios, más tolerantes, ni cosa que se le parezca, gracias al fútbol. El fútbol nos permite imaginar ese horizonte. La Argentina es un país condenado al fracaso, que en el fútbol se imagina condenado a la victoria. Como todos sabemos, ¿no? Nada hace prever otra cosa en los próximos años, seguiremos condenados a la desigualdad, la injusticia, la explotación, etcétera, etcétera. Pero somos campeones del mundo, ¿no? Entonces, por un momento nos imaginamos felices, mejores, superiores, primero, y segundo, Francia. Y además ahí proyectamos una idea de independencia o de soberanía que no tenemos, y que además muestra la contradicción. Un instrumento, un elemento que se introduce por el eurocentrismo desde Inglaterra y que fue un instrumento para consolidación del capitalismo, como vos lo mencionás, se convierte en un elemento simbólico de una soberanía, de una independencia ficticia, y es el emblema que nosotros ponemos por delante de nuestra soberanía cuando no la tenemos. Lo que no está nada mal, si entendemos claro, que sigue siendo imaginario. Claro. El problema es cuando sobre lograr eso, una satisfacción. el problema es cuando sobre eso producís metáforas que se suponen, voy a usar un término técnico, performativas. El fútbol refleja la sociedad, es falso. Pero creemos que puede ser verdadero. ¿Por qué no puede reflejar a la sociedad? Básicamente porque estamos hablando de fútbol masculino. ¿Ah? Y entonces, hasta donde yo sé, nuestra sociedad no es una sociedad masculina. Sigue siendo una sociedad machista, pero no es una sociedad masculina. Entonces, sociológicamente, demográficamente, es una sociedad mucho más plural que simplemente 26 jóvenes entusiastas en lo mejor de sus estados físicos entre 18 y 35 años que por casualidad usan unas remeras que semejan una bandera, digamos. Eso no es la nación, no es la patria. Hacemos de cuenta que lo es. Durante un mes cada 4 años creemos que lo es, hacemos de cuenta que lo es, y luego volvemos a la vida cotidiana, digamos. Nos mentimos descaradamente. Pero el problema, yo creo que no los y las futboleros y futboleras y el público en general no cree que esto sea verdad. Acepta que esto es una ficción. El problema es cuando esto se traslada en el discurso político, se sugiere como performatividad, como que esto... Bueno, ahora, digo, justo estuve escribiendo sobre esto ayer. Y revisando las declaraciones de los políticos y de algunos intelectuales en diciembre del 2022, tenemos que imitar el espíritu unidad de la selección. ¿Para qué? Para jugar al fútbol. O sea, ¿cómo funciona esa metáfora? No funciona, ¿no hay? Hay un buen equipo, hace falta un director técnico, hace falta un buen arquero y un número 10. Vamos a hacer metáforas de todo. Pero hacen falta epopeyas. No sé si hacen falta epopeyas, quizás hacen falta epopeyas, pero es otra discusión. ¿Se entiende? Es otra discusión. No es que esto puede servir como ejemplo. El tema es que para todo el continente el fútbol no funciona como ejemplo. Funciona como ficción y como espacio imaginativo. Es fantástico. Es fantástico. A ver, voy a exagerar. Tengo 61 años, casi 62, he visto jugar desde Pelé hasta Messi a todos. En ese interín, ¿cuáles han sido momentos profundamente intensos de felicidad colectiva de mi comunidad? Recuerdo el 86 y recuerdo el 2022. El 78 tenía sus problemas, Sí, para aquellos que peinamos canas, el 78 hubo una explosión de felicidad interesante. Es muy interesante que, por ejemplo, estuvimos trabajando sobre los recorridos de las manifestaciones
Falta, por ejemplo, falta trabajo sobre cómo se festeja en lugares distintos de Buenos Aires. Claro, Buenos Aires te lo cubren y salen los diarios, ¿no? Pero los recorridos, en el 78 los recorridos de los festejos no van a la Plaza de Mayo. Eso es un dato que no hay que descartar, digamos. No es que la multitud va a manifestar su consenso con la dictadura, pero es un momento complicado. Ahora bien, el 86 y el 22 son dos momentos de explosión de felicidad muy, muy fuerte, pero funciona como una suerte de felicidad compensatoria, ¿no? Entonces, nos merecíamos algo así. Bueno, por lo menos, ¿no? Somos felices. Este momento, esta explosión. Pero nadie confunde eso con que al día siguiente la Argentina salta en su PBI, lo multiplica por 4 y la distribución de ingresos se vuelve mágicamente igualitaria. Vos también comentás, un momentito, terminamos un poquito el recorrido y después nos vamos a las preguntas. Vos también comentás como 3 denominadores comunes para América Latina del fútbol que tienen que ver con el lado oscuro: la violencia, la corrupción y lo que llamás una ausencia inexplicable, que te referís al caso de las mujeres. A las mujeres. Claro que sí. 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 Está bien eso. El fútbol latinoamericano, lo que pasa es que el fútbol latinoamericano no es el más violento del mundo. El argentino sí, por mucho. Lo que tiene de bueno el argentino es que, como todos sabemos, Dios es argentino y ha evitado que se produjeran las masacres que debieron haberse producido. Tuvimos una sola masacre, la de 1968, la conocida como Puerta 12, con apenas 74 muertos, que al lado de los 420 que se mueren en Lima en 1964, o ahora no me acuerdo la cifra, un partido en el Cairo, en Egipto. Es decir, nos faltan grandes masacres, pero hemos sido consecuentes y de a uno por uno el fútbol argentino ha matado más de 300 personas, digamos, ¿no? Y no mata más porque le faltan ocasiones. Una historia de la violencia relacionada con el fútbol en América Latina, que es una deuda que yo no pienso hacer, pero tiene mucho que ver con la violencia en la Argentina. La Argentina ha exportado ciertos tipos y estructuras de comportamiento e integración de las hinchadas en torno a lo que se ha llamado las barras bravas, junto con, bueno, inclusive la categoría de aguante la hemos exportado a todo el continente, ¿no? Mira, y no sé si ese artículo de intersecciones en antropología no tenía que ver con eso, con Garriga Zucal hablando del aguante. Pero digo, esto se ha exportado por toda América Latina. Y ahí hay un problema serio, porque nadie sabe, en realidad, justamente los sociólogos y los antropólogos que hemos trabajado sobre eso, creo que sabemos cómo solucionarlo, pero no hemos convencido a nadie de que nos lleve el apunte, salvo, es una de las cosas más divertidas que ha tenido mi trabajo, salvo Colombia. Resultó que en Colombia un grupo joven de sociólogos y antropólogos se vincularon con organizaciones sociales y crearon una organización llamada Fútbol en Paz, y convencieron a ciertas estructuras gubernamentales de trabajar los fenómenos de violencia de las barras bogotanas, que eran bastante complejas, trabajarlas a partir de las ideas de unos sociólogos y antropólogos argentinos que veníamos a hacer nosotros. Y los convencieron. Y les va bien. O sea, les bajaron los índices de mortalidad, les bajaron los índices de incidentes, etcétera, por seguir las sugerencias que hicimos nosotros. En el resto del continente no lo hemos logrado y, por supuesto, mucho menos en la Argentina. Eso es lo primero. Lo segundo, la corrupción. El libro, la primera edición del libro terminaba con el encarcelamiento de casi toda la cúpula de la dirigencia futbolística latinoamericana, salvo uno, Grondona, que se murió a tiempo. O sea, Grondona tardaba 15 días más en morirse y se moría preso. Sus hijos lo seguirán negando por los siglos de los siglos,
y los tránsfugas que tenemos como dirigentes deportivos firmaron solicitados subsecuentes negando que el pobre Julio Grondona tuviera algo que ver con la corrupción, cosa que toda América Latina sabe, menos los dirigentes de fútbol argentinos. En la revisión del libro se encuentra con las condenas, esto es, aquello que hace 4 años fue el encarcelamiento, 4 años después fueron las condenas, eran todos culpables de corrupción. La mayor corrupción, los modos en que las dirigencias futbolísticas latinoamericanas se corrompen son muy variados. Por ejemplo, en la Argentina, la corrupción con los pases de los jugadores es el mecanismo más usual, ¿no? Hay ciertos clubes en el mundo en los cuales los jugadores se los vende por 2 pesos y a su vez los revenden por 2 millones. Esto es un mecanismo muy clásico. Hay un equipo uruguayo, cuyo nombre ahora no recuerdo, por ejemplo, por el que han pasado las mejores figuras del fútbol argentino durante 15 minutos. Bien, eso es otro dato muy marcado. Y el tercero es la relación con el fútbol femenino. Pero ese es uno de los datos más optimistas. Porque Colombia llegó a semifinales de un mundial femenino. La historia es dura, la historia incluye la prohibición explícita, ¿no? Getúlio Vargas prohíbe el fútbol de las mujeres en Brasil en 1941, si no recuerdo mal, invocando las malas consecuencias que el fútbol podía tener sobre el aparato reproductor de las mujeres. Esa es la excusa, el argumento. Es decir, ¿para qué sirven las mujeres? Para parir. Por lo tanto, si juegan al fútbol, corren riesgo, no van a poder parir, no serían buenas mujeres, por lo tanto se prohíbe el fútbol. Había un antecedente, y era justamente en Gran Bretaña. Las mujeres empiezan a jugar el fútbol en la Primera Guerra Mundial y ocupan un espacio que había sido abandonado por los varones. Son tan exitosas que la Federación Inglesa de Fútbol prohíbe la práctica de las mujeres. Entonces, en un régimen de prohibiciones, con algunas historias pequeñas que me encantó encontrar, como por ejemplo el equipo guatemalteco salvadoreño llamado Evita Capitana, por ejemplo, un equipo de América Central en 1953 que se llamó Evita Capitana, y se imaginan que era homenaje a quién, ¿no? Dejando esas pequeñas anécdotas de lado, recién en este siglo es que el fútbol femenino comienza a tener un impulso. El fútbol brasileño es por lejos, el fútbol femenino brasileño es por lejos el mejor, aunque le fue mal en la última Copa, pero nunca pudo salir campeón mundial. De a poquito se han ido profesionalizando los fútboles latinoamericanos, pero con muchas dificultades. No sé si saben cómo es el mecanismo. La FIFA obliga a todo club que juegue un torneo internacional a tener un equipo femenino. Si no, no puede. Entonces, Loma Negra no podría jugar la Libertadores si no tiene un equipo femenino. Existe Loma Negra. Pasó con Patronato este año. ¿Perdón? Pasó con Patronato este año que juega Copa Libertadores. Exactamente, con Patronato exactamente. Para jugar Copa tenía que tener un equipo femenino. Una buena medida, porque obliga a los clubes a armar sus equipos femeninos. Jugadoras sobran, pero también el profesionalismo es retaseado por los administradores del fútbol masculino, que alegan que no es redituable. Muchachos, esto es una inversión a largo plazo. Para que sea redituable hay que poner tarasca durante 10 años, 20 años. No va a ser redituable en 10 minutos. Y junto a eso, además, el otro problema es el mito respecto de la disparidad física. Esto es un dato del deporte moderno, y es que hay que igualar los contendientes. Entonces está muy bien, los hombres no tienen que jugar contra las mujeres, pero todo depende de la edad. Está comenzando, parece que ya está aceptado por el Ministerio de Educación, digamos, supongo que será cuestión de poco tiempo, que se ponga como obligatorio el fútbol mixto para los pequeños. Hasta los 11, 12 años, los chicos y las chicas no solamente pueden, deben jugar juntos, porque eso permitiría un
una mayor y más fácil apropiación de las destrezas técnicas por parte de las líneas, pero nada, todavía sigue siendo un espacio de enorme resistencia, ¿no? Sin embargo, en la Argentina además, no solo en la Argentina, lo vi en Brasil vi un movimiento maravilloso de la relación entre las jugadoras de fútbol, las reivindicaciones profesionales y los movimientos feministas y también étnicos, ¿no? Entonces, ser jugadora de fútbol, mujer, negra y además feminista es un combo, digamos, muy atractivo y muy potente. En la Argentina, la explosión del fútbol femenino no en vano es contemporáneo al surgimiento de Ni Una Menos. Entonces, contra la opinión y con la condena de los dirigentes deportivos machos, el fútbol femenino en la Argentina se reclamó femenino y feminista, explícitamente, ¿no? Lo cual sí les vale muchas resistencias, pero al mismo tiempo le dio una gran potencia política, ¿no? Le permite mayor visibilidad. Igual nada, hay que remar contra la corriente. El fútbol es uno de los espacios de mayor y más enconada resistencia del macho a no largar su poderío, ¿no? Permítame una anécdota menor y que pretendo ilustrativa. Las periodistas femeninas, las periodistas mujeres deportivas, en el 2014, en pleno fútbol para todos, ni siquiera por corrección política, el Estado argentino mandó a una mujer a cubrir el Mundial de Brasil. Digo, era el momento perfecto, digamos, ¿no? Un poco de corrección política, una presidenta mujer, etcétera, manden una periodista. No, se avivaron el día de la final y dijeron, nos dejamos a las chicas en Buenos Aires. Entonces ahí mandaron 2 a hacer coberturas menores. Ya a partir de ese momento comenzaron a incorporar todavía ninguna relata, solo en radio hay relatoras mujeres, de fútbol masculino, ¿no? Le dejaron hacerlo con el fútbol femenino, pero el fútbol masculino, y menos el de selecciones, estaba terminantemente prohibido para las compañeras. Hace 2 años, 3 años, finalmente Ángela Lerena, que hasta ese momento hacía campo, pasó a ser comentarista de los partidos de la selección argentina. ¿Sola? No. Le pusieron un tipo al lado. Es un ejemplo fantástico, ¿no? Uno dice, mirá, Ángela comenta los partidos de la selección, sí, pero al lado de Saigo de Cochea o al lado de Matías Martín, ¿no? La vi hace poquito, hace 2 semanas, Ángela, ¿no? Y había sido alumna mía en comunicación. Y le dije, ¿te siguen poniendo comisario político? Me dice, no me hablé, porque es muy difícil cuando un tipo comenta y vos detrás, ¿qué decís? ¿Qué decís? ¿Duplicás el comentario? ¿Contradecís no puede contradecir el comentario, ¿no? Entonces, nada, esto es un espacio en el que todavía falta mucho, hay que remar y remar y remar en dulce leche de reportero. Bueno, por allí había una mano levantada. Yo ya no me acuerdo ni dónde lo leí, pero tengo entendido que cuando el fútbol llega con los marineros a la Argentina, lo jugaban solamente para adelante, y se atribuye a que los argentinos fueron los que le pusieron el manejo del pase lateral, del juego hacia atrás, el retroceso. ¿Es cierto estar así? Y la segunda pregunta que quisiera plantear es ¿cómo influyeron, por ejemplo, o qué vigencia tuvieron jugadores como Sastre, de la Mata, la Sarita Rubia, Di Stefano? O sea, marcaron época, fueron, digamos, un símil Maradona, Todos los futboleros argentinos de cierta edad fuimos educados en ese mito. ¿Es algo más que mito? No lo podemos saber. Sencillamente porque no lo podemos ver. Nuestros hijos se pudieron volver maradonianos porque podían ver todo Maradona y
YouTube Maradona, y inmediatamente veían todos los partidos de Maradona, inclusive los que nosotros no habíamos visto en ese momento. Digo, en realidad el Maradona europeo lo vimos muy poco en directo. El Napoli no se lo veía, del Barcelona no se veía nada, pero luego, YouTube mediante, pudimos suplir esas ignorancias y educar a nuestros hijos en el culto a Maradona, el que podían ver por YouTube. Nunca vi jugar a Sastre, a De la Mata, Micheli Ceconato de la Casa, Grillo y Cruz, Erico, Sastre, De la Mata, Erico, y no me acuerdo, digo, eran famosas delanteras de 5 nombres, Lauri, Scopelli, Susaya, Ferreira y Guaita, y así, ¿no? Nunca los vimos jugar, ni los veremos. Yo siempre dije que sobre ello se construyó una narrativa periodística fantástica, muy eficaz como productora de mitos y además muy narcisista. Hay un dato, esto uno lo puede revisar solo en fuentes escritas, pues no había otro periodismo y no queda otro registro. Pero en 1918, uno de los Brown, creo que Juan Brown, los hermanos Brown fueron una serie de hermanos míticos integrantes del primer gran equipo campeón que fue el Alumni, todos ellos argentinos pero hijos de familias británicas, jugadores del Buenos Aires English High School, la primera gran escuela productora de futbolistas, los primeros jugadores de la selección argentina cuando se constituye en la década del 10, creo que el primer juego contra Uruguay está por ahí, es de 1890 y pico. Bueno, Juan Brown, en 1918, le dicen, ¿le gusta cómo se juega el fútbol ahora? No, dice. Ahora es mucha gambetita, dice. Nosotros jugábamos como se corresponde, corriendo para adelante, ¿no? Pero ¿cómo? ¿No era que el fútbol argentino, el fútbol criollo consistió en otra cosa? Lo que quiero decir es que hay un momento en el cual parece producirse un cambio de estilo, pero nadie lo puede comprobar, nadie lo ha visto, son solamente narrativas periodísticas. ¿Fueron los argentinos? Bueno, ¿por qué no los uruguayos? ¿Alguien vio un partido entre Argentina y Uruguay en 1914, por ejemplo? No, nadie había visto jugar Uruguay hasta que de golpe en 1924 Uruguay va a Ámsterdam y gana. Cuenta la leyenda que se equivocaban a propósito de los entrenamientos porque nadie los había visto jugar jamás. Entonces los europeos no sabían con lo que se iban a encontrar. Entonces en los entrenamientos se tropezaban, daban mal los pases, ¿no? Fingían que eran malos y luego ganaron todos los partidos por carro. ¿Alguien vio jugar en Uruguay? ¿Alguien sabe cómo realmente jugaba en Uruguay? No, el problema es ese, no es un dato histórico. El dato histórico es que sobre eso se construyó una leyenda y esa leyenda la creímos a pie juntillas. Eso es lo que sabemos seguro. ¿Podremos alguna vez saber otra cosa? No lo sé. No lo sé. Respecto de la prohibición de ingreso del público de visitantes, ¿qué te parece por un lado? Si crees que en algún momento esa medida podrá revertirse, y por otro lado, tiranos 2 o 3 tips de la adaptación que hicieron en Colombia al planteo sociológico que habían hecho respecto de la no violencia. Primera pregunta, primera respuesta. Es un espanto, es una claudicación del Estado democrático. O sea, el Estado democrático ha decidido que no puede garantizar que 2 personas que piensan distinto se encuentren en el mismo espacio. Y ese pensar distinto es solamente meramente futbolístico. Puesto así, dígame si no es intolerable. Es intolerable. O sea, después hay otras cosas que tienen que ver con Boca, tiene todo su estadio vendido por los próximos 30 años, no entra un local, menos va a entrar un visitante, ¿no? Pero en situaciones excepcionales, es lo que pasa en el fútbol europeo. Me acuerdo cuando estudié allá y trabajé allá, ir a ver al Chelsea era casi un imposible porque el Chelsea tenía vendido todo el estadio todo el año
pero jugaba Copa Europea, entonces de pronto jugaba contra el Mallorca, salía a la venta las ubicaciones y había un porcentaje dedicado a los visitantes, ¿no? Eso podría ocurrir. Pero ¿por qué no ocurre? Porque el Estado Democrático Argentino, y acá no hay una sola distinción partidaria, en esto han fracasado las administraciones peronistas, radicales, cambienitas, proistas y socialistas inclusive. En Rosario, la administración socialista de la provincia y de la ciudad no puede manejar la disputa entre hinchas de Rosario y hinchas de Newell's Old Boys. Entonces, es un fracaso la prohibición del hincha visitante, es la confesión del fracaso de un Estado democrático. Me parece espantoso. ¿Es posible revertirla? Sí, por supuesto, claro que sí. ¿Cómo? Con un proceso que no tarda menos de 10 años. Tanto, y bueno, ¿cuándo empezamos? ¿Saben cuándo fue la primera vez que dije esto? En el año 2000, hace 23 años. Y no lo inventé, me lo dijeron los ingleses. Los ingleses. ¿Y cómo hicieron? No, era un proceso complejo, esto, lo otro. Es un proceso de 10 años, cuyos primeros resultados los ve después de 5, me dice. En ese momento era el titular de la Football Licensing Authority, que era el administrador de la seguridad en los estadios británicos, luego de que se hubieran matado, como se habían matado durante la década del 80 y del 90. El punto de inflexión es 1988, perdón. En 1989, la masacre de Hillsborough, en Sheffield, en la cual mueren 94 personas, y que primero se lo adjudican al comportamiento hooligan y después descubren que había sido el pánico de la policía a los hooligans lo que los había llevado a cerrar mal las puertas y a que se estrellaran 94 personas contra una reja, ¿no? Bueno, ¿cómo hicieron? Tal cosa, 10 años, por lo menos. ¿Cuándo vamos a empezar? Los colombianos empezaron. Las sugerencias nuestras, digamos, hay un lindo documento que hicimos con gente que se formó conmigo y con José Garriga, con Verónica Moreira, los compañeros con los que hemos trabajado esto. Hay un lindo documento que ya tiene 10 años también, en el que hacemos toda una serie de recomendaciones y sugerencias. Nunca nadie nos prestó atención. El periodismo deportivo argentino nos acusó de ser partidario de la barra brava. ¿Está publicado? Sí, está publicado. Se publicó en una revista colombiana, justamente porque los colombianos no quieren. El secreto era, o sea, era gracioso porque nosotros decíamos, uno no puede prohibir la barra brava. Es imposible. ¿Cómo prohibís una barra brava? Los chilenos encontraron un camino fantástico. Yo le escuché decir esto al jefe de policía chileno, de Carabineros. Decía, en Chile no hay barra brava, porque la ley prohibió la barra brava. Eso es magia. Bueno, el asunto era que vos no podés prohibir la existencia de un grupo de hinchas, sino lo que vos podés trabajar es sobre cuál va a ser vos podés trabajar con mucho tiempo, en una serie de acuerdos que establezcan lo que se puede y lo que no se puede, lo que se debe y lo que no se debe, entre otras cosas, transformando esto que nosotros hemos llamado la lógica del aguante, la moralidad del aguante, según la cual, como para ser macho tenés que tener aguante, y para tener aguante tenés que pelearte para demostrarlo, pelearse no es una excepción, es obligatorio. Entonces, si vos no transformás ese código moral, ahora, ¿cómo se transforma un código moral? Con años y años y años de trabajo, de conversación, de diálogo, de intercambio, de acuerdos, etcétera, etcétera. Los colombianos fueron en esa dirección. Decían que Messi era un pecho frío y no sabía cantar el himno. Yo decía, gracias que tenemos a Messi, porque si no, otra que perder 4 finales. No hubiéramos pasado de serie de grupos, digamos. O sea, tuvimos la bendición de que un pibe rosarino decidiera jugar para la Argentina cuando perfectamente podría haberse dedicado a sacar campeón a España durante 5 mundiales seguidos. Pero esto yo lo vengo diciendo desde el 2006 en adelante. Fui mesiano
si es que vale el neologismo, de la primera hora. Pero como dije antes, por una cuestión meramente generacional, de jugar desde Pelé hasta Messi a todos. Y ese todos, el salvo Di Stéfano, digamos, ¿no? Que uno ve ahora los videos de Di Stéfano en YouTube y dice, yo no alcanzo. ¿Qué saeta? ¿No? Corre más despacio que yo. Perdón. Pero digamos, de Pelé para acá sí, los vi a todos, y hace mucho tiempo que he dicho que Messi es el que a mí personalmente como futbolero, digamos, el más sorpresivo, el más deslumbrante, el más insólito, haciendo todas las salvedades que se les puedan ocurrir. Jugó en Barcelona, no sacó campeón a un equipo menor, como sí lo hizo Maradona, sacó campeón a Boca, digo, no es... Eso es un chiste, pero nadie se dio cuenta. Digo, haciendo montones de salvedades, verlo como jugador, verlo a él, esta cosa que además podemos ver en los teléfonos, no sé por qué me bombardean con videos de Messi en Facebook, no entiendo, pero bueno, fue lo más espectacular, aún haciendo la salvedad de que el Maradona de Barcelona y el Maradona de Nápoles lo vimos muy poco, vimos fragmentos solamente. De todas maneras, esa diferencia es una diferencia mínima en términos futbolísticos. ¿Por qué? Porque el Maradona que yo vi también fue una cosa excepcional. Sí, cuando murió Maradona dije, una de las maneras que más me gusta para definirlo, además de las políticas sociales y culturales que son descomunales, es la figura nacional popular más importante. El siglo XX tiene un panteón muy limitado, que es Gardel, Eva Perón y Maradona. ¿No? Y ese es el panteón. ¿A alguien se le ocurre otro? El Che no está en el mismo panteón, digamos, ¿no? Funciona como otro tipo de figura, pero como figura nacional popular, con además ese añadido de plebeyismo. Gardel, Eva Perón y Maradona. Dejando de lado ese condimento político, social, cultural, que no es para nada menor. En términos estrictamente futbolísticos, yo hablaba de Maradona, cuando murió escribí esto, como artista, en un sentido, una definición que a mí me gusta mucho de qué es el arte. El arte es tantear el límite del lenguaje. El Gordo tocaba el límite del lenguaje del fútbol, pero no el lenguaje en el sentido verbal, el lenguaje como lenguaje corporal. Él hacía cosas que ningún otro podía hacer. El tema es que con Messi ocurrió lo mismo, hizo cosas, ya no. El otro día está claro que está jugando en una liga de segundo orden, que va a perder cada vez más velocidad, etcétera, etcétera. Pero hasta ahora ese juego con el límite del lenguaje es demasiado excepcional y se lo ha visto a pocos. Digo, inclusive la inteligencia táctica increíble de un Cruyff no estaba acompañada, por eso fue un gran entrenador luego, no estaba acompañada por insisto, tantear el límite del lenguaje que producía el cuerpo de Maradona o el de Messi jugando al fútbol. Hasta ahí la comparación. Luego, la comparación tiene que ir por terrenos. Hay un terreno, como dije antes, también deportivo. Este año me di un gusto que no entiendo cómo tardé 30 años en concretar. Fui a Nápoles. No puede ser, digo. Inventé la maradonología y no conozco Nápoles, digo, y vi que Nápoles iba a salir campeón, digo, vamos a ver qué pasa en Nápoles. No, ustedes no saben lo que es eso, no saben lo que es eso. Maradonianos, los argentinos maradonianos, no, ustedes no saben lo que es Nápoles, no saben lo que es Nápoles. En Nápoles no vi tuve que ir hasta la catedral para ver una imagen de San Genaro, pero a cada paso estaba la imagen de Santa Maradona. Digo, es una cosa impresionante lo que ese tipo hizo en esa sociedad. Impresionante, y creo que es irrepetible, que tiene una excepcionalidad radical, que combina lo histórico, lo político, lo cultural, lo económico, toda la historia del sur, toda la cuestión meridional. Es un héroe gramsciano, ¿no? que verifica el problema del sur
en esa historia y no puede ser relevado. No puede ser relevado porque ni siquiera el buen equipo que tiene Napoli ahora tiene una figura de esa dimensión tan excepcional, tan exclusiva. Entonces, salvando esas cuestiones deportivas, lo otro es político, cultural y social. Las significaciones de Maradona no son las de Messi, y las de Messi no pueden, ni pretenden, ni quieren ser las de Maradona. ¿Por qué? Por montones de razones. No es un plebeyo, es un chico de clase media rosarina, blanco, no tiene rasgos afro, un tipo formado en la disciplina industrial europea y que se sujeta minuciosamente al guión que el espectáculo global le propone. El espectáculo global le dice, esto debe ser hecho, y Messi baja la cabeza y hace eso, el espectáculo global le reclama. Es casi mudo, ¿no es cierto?, al lado de lo que era el desparramo verbal maradoniano. Es un tipo fiel al cual nunca le encontró, pero puede ser que no le hayan encontrado una sola mujer extra. Más, parece que Antonella le hizo un escándalo por la periodista esa, Sofía González. Martínez. No, parece que apenas porque la piba le puso carita de ay, qué lindo que sos, Antonella le hizo un escándalo. Digo, nunca, no digo cocaína, una aspirina, hermano, tomate una aspirina, no se toma una aspirina. Digo, rockero, no es rockero. Entonces, todo ese tipo de significaciones ¿son imprescindibles? Ah, perdón, me falta la última, claro. La guerra de Malvinas. Maradona aparece, explota 4 años después de la guerra contra Inglaterra. Listo, nada, eso es insustituible. ¿Esto es bueno o es malo? Depende. ¿Vamos a hablar de fútbol? ¿O vamos a hablar de esa otra cosa de la cual que el fútbol nos permite debatir? Bueno, ahí Maradona es un poco irreemplazable. Bueno, nos están pidiendo que cerremos. Ah, ¿sí? Podemos hacer Perdón, una remake, pero afuera, porque justo nos piden el salón. Y voy a terminar con las palabras últimas tuyas para poner un poco de armonía en esta disputa. Dale. Pelé, Maradona y Messi, belleza, imprevisibilidad y afecto, amor, pasión, fanatismo. Estos 2 triángulos cifran esta historia que quisimos relatar. Muchas gracias. Los invito a comprar los libros que están en la sala 3 y que tienen múltiples medios de pago, no me acuerdo que me dijeron, pero por favor acérquense, gracias.